Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en presencia universitaria. Son las 7 de la mañana ya con 39 minutos y tal y como le adelantábamos al inicio de este espacio, vamos a dar inicio a una mesa de análisis y reflexión en voz de especialistas, en voz de actores políticos, justamente en lo que refiere al proceso electoral del domingo inmediato anterior, en donde se lleva a cabo elecciones en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. Y para ello nos acompañan tres invitados. Está con nosotros a través de la plataforma Zoom el doctor Octavio Vado Grajales, a quien siempre le agradecemos su expertise y su análisis. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Un gusto saludarlo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Está en el estudio con nosotros el maestro Luis Alberto Fernández, quien es especialista justamente en el análisis estadístico de elecciones. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días, como siempre, gracias. Hola, mucho gusto de estar aquí, Marco. Y está con nosotros también en el estudio el licenciado Antonio Macías, él es secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, a quien también agradecemos su tiempo. Licenciado, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, a la universidad por la invitación. Un gustazo compartir esta mesa con el maestro Luis Alberto y con el maestro Vado Grajales. Pues bueno, ayer se dio esta elección en donde finalmente pues, se lleva un triunfo Morena allá en el Estado de México con Delfina Gómez Álvarez. También finalmente en Coahuila termina por ganarle esta alianza entre el PRI, PAN, PRD. Y bueno, pues precisamente queremos analizar esta elección que se presenta en este año 2023. Y para empezar, preguntarle al doctor Vado Grajales, bueno, ¿cómo estuvieron los números de participación? ¿Qué fue lo que representó esta elección que se da en el 2023 en cuanto a todo el proceso que se tuvo que realizar por parte de los institutos electorales, doctor? La verdad es que los números son muy interesantes. Estamos hablando de, por ejemplo, listas nominales, ¿no? Las personas que pueden votar. En el caso de Coahuila, podía votar prácticamente 2.400.000 personas. En el caso del Estado de México, poco más de 12,5 millones de personas. Es la dimensión, digamos, de lo que podía ser la elección. Sabemos que, bueno, según los últimos datos, la participación en el Estado de México parece estar arriba abajo, un poquito abajo del 50%, y en el caso de Coahuila, arriba. Vienen algunas cuestiones por ahí interesantes también respecto de los números finales. Nosotros, la información que tenemos ahorita es, por un lado, los conteos rápidos, que están siendo consistentes con lo que se conoce como el PREP. El conteo rápido es una selección de los resultados de ciertas casillas que estadística actuarialmente se determinan que son representativas. Y el PREP, al contrario, es la captura de los datos de las actas directamente que vienen de las casillas. La función de ambos es orientarnos de alguna manera cómo puede ser que queden los resultados. Pero los resultados finales los tendremos en el caso de Coahuila hasta el domingo. El miércoles hay una sesión de los órganos distritales, pero el cómputo definitivo será el domingo. En el caso del Estado de México, puede ser que tarde un poco más, porque la ley de allá señala que es al 16 de agosto. Entonces, pues digamos que todavía faltarían los resultados oficiales. Sin embargo, todo apuntaría que lo que hemos estado viendo en estas últimas horas, digamos, se acerca mucho a lo que será la realidad. Ahora, desde luego, eso no quita el que pueda haber alguna serie de impugnaciones. Eso, pues tendríamos que verlo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Maestro Luis Alberto, pues bueno, ¿podríamos referir que el proceso electoral del Estado de México pudiese ser una radiografía de lo que veríamos como electores en el 24? No, yo no considero eso. Claro que es el estado nominal más grande del país, es gigante el Estado de México en todos sentidos. Su PIB, estaba viendo para esta ocasión, equivale al de Nueva Zelanda, de todo el país. Y entonces es muy importante, pero en primer lugar falta mucho tiempo y falta ver en acción a los gobiernos. Ahora, con más del 50% de abstención, un poquito más del 50% de abstención,
pues también hay que preguntarse qué pasa si la participación subiera a 60, qué hubiera pasado, ¿sí? Entonces yo creo que hay demasiadas variables como para decir que esto era un laboratorio. Vaya, sí se ve la acción, desgraciadamente se ve en los dos estados la acción de los gobiernos, ¿no? Y ahí Que inciden en el proceso electoral. Sí, desgraciadamente la voluntad popular, por lo menos una parte, está muy mediada por quienes tienen poder económico y político. Y bueno, eso, así parece, sí, claro, de eso casi nunca hay pruebas porque se hace para que no haya pruebas, ¿no? Ahora, en ese sentido y hablando de la manipulación, sí me llama la atención cómo reaccionan de manera diferente los perdedores. La candidata de la alianza PRI-PAN-PRD en el Estado de México dice, bueno, agradezco al órgano electoral, a los ciudadanos, salieron a votar y la gobernadora va a ser Delfina Gómez. Y Morena, el candidato Guadiana y también el dirigente partidista en la noche, no, pues que nos hicieron trampa, que quién sabe qué, que elección de Estado, que el dirigente de Morena se atreva a acusar de elección de Estado a otro, está simpático, ¿verdad? Ahora, preguntarle a Antonio Macías, quien es secretario del CEN, del PRI, ¿con qué sensación se queda el PRI después de esta jornada electoral en donde pues hay una derrota importante, pero también al mismo tiempo otro triunfo? ¿Cuál es el análisis y la sensación después de esta jornada? Bueno, de entrada, contestando esa pregunta, un buen sabor de boca, yo te explico por qué. Pero antes de ello, a mí me gustaría reconocer algo que es todavía más importante que los resultados y el fondo de cada uno de los estados, en el caso del Estado de México y en el caso de Coahuila, que es el actuar del órgano electoral, tanto del INE como los órganos electorales en cada uno de los estados. Yo creo que los ciudadanos tenemos que valorar, tienen que valorar el hecho de que haya órganos autónomos, de que haya órganos con suficiente presupuesto para organizar elecciones. Ahora, a propósito de que en estos últimos meses ha sido atacado el INE, han pretendido ser desaparecidos los soples, entonces es importante que tengamos autoridades electorales que sean imparciales y que tengan la capacidad suficiente tanto en lo legal como en lo presupuestal para que puedan llevar a cabo estas jornadas que en el día de ayer vimos fueron muy importantes su participación, su organización. Entonces yo me quedo con eso, como ciudadano lo digo, es importantísimo tener órganos electorales fuertes como es el caso. Entonces creo que para la elección del 2024 deberá ser de la misma manera que el INE y los órganos electorales en donde vaya a haber elecciones tengan la capacidad suficiente para poder desarrollar. Y bueno, con un buen sabor de boca en el estado de Coahuila, se conserva el estado para la alianza, PRI, PAN, PRD. En este caso hubo pues mucha participación en el estado de Coahuila. Si me lo preguntan, yo creo que el meollo del asunto para el Estado de México fue justamente la poca participación, menos del 50% de los ciudadanos fueron a participar, los que tienen la capacidad para poder elegir a sus autoridades, no participaron en el Estado de México. A diferencia del Estado de Coahuila, pues hay una diferencia del 10% de participación. La candidata hasta el momento en el Estado de México, de acuerdo al PREP, va perdiendo por 8 puntos. Entonces, si hacemos esa diferencia de participación y ese análisis de los resultados, entonces nos podemos dar cuenta que quizá si hubiera salido a participar la gente más, como lo hizo en el estado de Coahuila, hoy el resultado quizá pudo haber sido otro, ¿no? Entonces, para nosotros como partido, como PRI, vemos que la participación fue definitoria en el estado de Coahuila y desde luego para el resultado que nuestra candidata pudo haber obtenido también pudo haber sido definitivo. Entonces, el hecho de que nuestra candidata hoy, como lo anunció el día de ayer, haya salido a reconocer de manera muy responsable, reconocer la derrota y el triunfo de Delfina, pues habla de una demócrata. Gracias, Licio. Doctor Octavio Vado Grajales, la figura del abstencionismo me parece que siempre, o por lo menos en la historia moderna democrática de nuestro país, es una variable digna de analizarse en cada proceso electoral, del por qué el ciudadano
decide no salir a participar en un ejercicio en donde se eligen representantes populares? Yo creo que hay distintas variables. Vamos de la, digamos, más formal, ¿no? O sea, quien dice, bueno, es que el voto debería ser obligatorio y quien no vote que haya una sanción, como sucede en algunos países. No necesariamente la prisión, pero sí, por ejemplo, limitaciones para realizar ciertos trámites públicos. Yo no sé si esa opción a mí me gustaría, porque creo que abstenerse también es una opción política, ¿no? O sea, cuando el ciudadano se abstiene también está diciendo algo. Probablemente, son hipótesis, probablemente esté diciendo no me gustaban las candidaturas, no me emocionaron las opciones políticas, no me era fácil votar, que también puede ser una posibilidad, pero desde luego también hay otros factores. Yo recuerdo una elección en Quintana Roo de legislatura, únicamente de legislatura, donde la participación fue del 32%. Evidentemente la gente no se sentía invitada a votar. Seguramente en este panel o en su auditorio habrá gente que diga, oiga, ¿cómo no ir a votar en la elección de gubernatura de mi estado, no? ¿Cómo me voy a quedar en mi casa? Bueno, pues puede ser alguno de estos factores que yo he apuntado hace un momento, que la gente no se sintió emocionada para participar. Es que pensemos algo, y aquí Luis desde luego podrá corregirme, pero conseguir que la gente salga a votar implica construir una narrativa que les emocione, que las haga sentir parte de algo que es trascendente y que es importante, perdón, y que va más allá de mejor quedarme en mi casa o irme a echar una barbacoa con la familia, ¿no? Entonces hay que emocionar a la gente. Desde luego, los órganos electorales hacen promoción para que la gente participe, pero a final de cuentas me parece, e insisto, podemos debatirlo, que el peso fundamental está en la propuesta de los partidos políticos y en las propuestas de las candidaturas, pero también en lo que la gente siente que se está jugando. O sea, nos estamos jugando algo relevante del futuro de mi estado, de mi país, de mi familia, de mi comunidad, o en realidad no hay gran diferencia entre uno y otro, ¿no? Iría un poco por ahí. Precisamente eso le iba a preguntar al maestro Luis Alberto Fernández. Estamos viendo una forma distinta de hacer política, estamos viendo lo mismo que siempre hemos visto, la misma forma de operar, la misma forma de hacer campaña. ¿Qué es lo que usted vio en esta elección? ¿Hay algo nuevo o estamos viendo prácticamente las mismas formas políticas que siempre hemos visto, maestro? Un poco nuevo y quizá eso sea una de las causas de la abstención. Es decir, hay una... Mira, en realidad tenemos que esperar a ver los resultados por distrito y por sección y luego por edades y por sexo. Es el análisis que te dice algo de quién se abstuvo y por qué unos se convencieron por cuál causa. Pero así a bote pronto, hasta hace pocos años, no estoy actualizado, los jóvenes que acudían por primera vez a las urnas, es decir, los de 18 y menos de 21, participan más, van contentos a su primer encuentro con las urnas. Después cae rápidamente, entonces está rota la cadena de causa-efecto entre yo participo y me va bien. En todo, no solo en el electoral. Los jóvenes, los de mi edad y más grandes nos decían, si tú te esfuerzas, te va a ir bien. Y los jóvenes de este momento dicen, yo me esfuerzo y no me va bien de todas maneras. Entonces, claro, ese desencanto, que es muy grave, puede ser una de las variables que expliquen el abstencionismo, que es muy difícil de analizar el abstencionismo porque es multicausado, es decir, hay muchas, no solo es multicausado, sino que hay muchas expresiones de abstención, muchísimas diferentes. Entonces, sí, bueno, en Coahuila el candidato de la alianza que proviene del PRI, lo propuso ese partido, entiendo, pues entusiasmó. Y por otro lado, Morena, ayer oí a Mario Delgado que dice, no, pues fuimos divididos y reaccionaron tarde los otros partidos que fueron los culpables, pero es que ni sumados alcanzaban al candidato ganador. Entonces, pues en Coahuila iba a ganar. Entonces es lo que hay que ver.
qué tipo de candidato propusieron, etcétera. Yo vi a la candidata de la Alianza que se hizo más tarde que en Coahuila, es decir, al principio los otros partidos pichicatearon un poco el apoyo a la candidata del Moral. No fue una mala candidata y remontó, como decía Marco hace rato, o Alfredo, si hubiera durado otro mes la campaña, pues quién sabe cómo hubieran quedado, ¿eh? Y sin embargo, pues no dio tiempo y ahora vamos a ver cómo gobierna Morena el Estado de México. Por eso, de aquí a las elecciones de 24, pues habrá mucho que ver. Secretario, ¿lecciones para el PRI en esta elección y lecciones que se pudiesen ejecutar en la elección del 24 en Querétaro? Desde luego que las elecciones siempre serán lecciones, y para el PRI lo viene siendo desde hace muchos años, desde que perdimos la presidencia de la República y se recupera 2 sexenios después, cuando todos daban por muerto al PRI, ¿no? Como es el caso de ahora también, dicen, oye, pues es que el PRI ya no va a tener futuro para las próximas elecciones. Yo creo que sí hay partido para rato, los números lo dicen. Hasta el momento se han computado cerca de 1.200.000 de votos que han aportado tanto en Coahuila como en el Estado de México. Y creo que todo esto tiene que pasar por el tema de la participación. Yo creo que en general los ciudadanos en México participan poco. Y muestra de ello es que en las elecciones, como las del día de ayer en el Estado de México, pues la gente no salió a participar. Y no participar, pues es abstenerse. Entonces la cultura de la participación, creo yo, en nuestro país, Querétaro no es la excepción. Aunque Querétaro, hay que decirlo, tiene los niveles más altos de participación, pero siguen siendo, de todos modos, comparados con el padrón que tenemos, pues bajos, ¿no? El 60, 65%, creo que ha sido lo máximo, el 64%, no recuerdo. Pero yo creo que todos los partidos políticos, la sociedad organizada en general, debemos de voltear a ver el tema de la cultura de la participación. Entre más participen los ciudadanos, no nada más en las elecciones, porque además creo que a veces tenemos equivocado ese concepto. No, pues es que participar es ir a votar y ya después dejamos solas a las autoridades. Creo que la participación tiene que ver con las decisiones, con cada una de las decisiones, con cada una de la construcción de las políticas públicas, de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales y de los gobiernos federales. Creo que ahí está el meollo del asunto para poder cambiar esta situación de poca participación en las elecciones. Y bueno, desde luego para el PRI, que tenemos un gran reto por delante. En el caso de Querétaro, pues bueno, nosotros en el partido nos estamos reestructurando, estamos armando todo lo que tiene que ver con el proceso electoral que ya está próximo a iniciar en nuestro estado, con las elecciones ya en puerta para el año 2024 y bueno, listos nosotros para poder escuchar, para poder construir de la mano de la sociedad en el estado de Querétaro. Desafortunadamente tenemos poco tiempo, pero ya vamos con las conclusiones. Vamos con el doctor Octavio Vado Grajales, a quien le pedimos, pues bueno, que nos dé una conclusión, qué lecciones nos deja este proceso electoral que se vivió y que concluye ayer con esta jornada electoral, doctor. Varios elementos. El primero de ellos es un gesto político del INE. El Consejo General del INE no sesionó ayer. Tradicionalmente siempre sesionaba, aunque fueran elecciones locales, pero siempre sesionaba. Ayer hubo una decisión del Consejo General del INE de dejar que el escenario lo tuvieran los institutos electorales locales. Es la primera decisión de este nuevo INE, con 3 nuevas consejerías, digamos la generación post Lorenzo Córdoba, y es una decisión, digamos que a mí me gusta, es una decisión, digamos, federalista. Oiga, entonces no hicieron nada. No, claro que hicieron, estuvieron dando seguimiento, estuvieron controlando, estuvieron participando, pero el foco ya no se lo quiso llevar el INE, y eso me parece positivo. 2, creo que coincido totalmente en que las elecciones de Estado de México no son laboratorio de la elección nacional, soy un profundo convencido de eso, pero también de esto que planteaban ustedes al final, del tema de las elecciones. Y creo que una de las elecciones es, primero, respecto de los debates, es primero la necesidad que hay de que se tiene que preparar quien va a un debate, ¿no? Tiene que haber una preparación intensa, exhaustiva y muy profesional. Segunda, replantearnos el modelo de los debates en México, en lo local, en lo federal, y sobre todo los debates organizados por los institutos electorales. A ver, porque cuando es un debate que no es organizado por un instituto electoral,
digamos que tiene ciertas características que a lo mejor pueden ser distintas, cumpliendo la equidad y la imparcialidad y demás. Pero cuando es un debate organizado por el Instituto Electoral, hay mucho del peso de la autoridad detrás. Entonces me parece que eso es importante. Yo quisiera señalar estos dos elementos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Maestro Luis Alberto, reflexiones finales. Hay que profundizar el sentido de las alianzas, porque es decir, mira, el Partido Verde y el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, sin ofender, van al mejor postor. Movimiento Ciudadano se había conservado, sí, con la imagen de la oposición, y sale en el Estado de México prácticamente a trabajar por Morena en las últimas semanas permitidas para hacer publicidad. Eso habla mal de ese partido y sale con un personaje nacional. Entonces, los ciudadanos podemos observar qué función tiene el Partido Verde y qué función tiene el Partido del Trabajo y qué función tiene el Movimiento Ciudadano, pues para ser más críticos y tirarle a lo que nos convenga como ciudadanos. Y vamos a ver de aquí a como por ahí decía alguien anoche, el 24 empezó anoche. Con los conteos rápidos empezó el 24. Entonces vamos a fijarnos muy bien en cómo se actúa, y está bien que nada esté escrito, porque para la democracia es mejor que nada esté escrito. Muchas gracias. Inicio. Gracias. Pues yo me quedo con lo que decía al principio, un reconocimiento a los órganos electorales de cada uno de los estados y en el caso del Instituto Nacional Electoral por la organización de estas elecciones, y creo yo que como ciudadanos, como partidos políticos, debemos de cuidar estos órganos electorales con miras a la elección del 2024 y del proceso electoral que ya inicia en los próximos meses. Y decir que la Alianza Va por México está fuerte, que más allá de lo que se pueda decir por este resultado en el Estado de México, que aquí hago un pequeño paréntesis, se decía que iba a perder nuestra candidata por 20 puntos. Son 8 puntos los que hasta ahorita marca el PREP. Entonces, la candidata hizo un gran papel, la candidata dio todo, la candidata supo sumar a los partidos políticos, a sociedad civil organizada, incluso militancia de Morena, del Verde Ecologista, que sumó en la campaña. Entonces, eso nos habla de la capacidad de una gran mujer, una gran líder que tenemos en el Estado de México. Y con miras a la elección del 2024, pues los partidos políticos aliancistas están más puestos que nunca. Lo demostramos en el Estado de Coahuila, que se puede cuando se hacen las cosas de manera organizada, con un candidato como Manolo Jiménez, y creo que el gran reto está ahí, en saber cómo vamos a elegir a nuestro abanderado o abanderada para la presidencia de la República. Un colofón nada más. Esperamos, para bien de los mexiquenses y para el país, que la gobernadora Delfina Gómez haga un papel más decoroso del que hizo en la SEP, donde prácticamente estuvo vacante. Bueno, es que no tenía una secretaría cualquiera, pues la SEP es súper importante y pasó en el mejor de los casos de noche. Pues muchas gracias a los tres, gracias por esta mesa de análisis. Le agradecemos mucho al doctor Octavio Vado Grajales por haber estado con nosotros en esta mañana. Gracias, doctor. También muchas gracias, muy buen día a todo el auditorio. Igualmente, gracias al maestro Luis Alberto Fernández García por estar con nosotros en esta mañana. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Igualmente, gracias al licenciado Antonio Macías, secretario del CEN del PRI, por estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos con más.